En el complejo mundo que rodea lo que llamamos el rayo de la creación, existen multitudes humanas de muchas clases, pero ninguna ha llegado al grado de perversidad al que ha llegado la humanidad terrícola, porque en ningún planeta de la gran creación hay seres humanos asesinos. Y aquí en el planeta Tierra hay por millones los asesinos. De modo que para que el ser humano llegue a ese grado de cegar la vida de otros semejantes, ya está en un estado totalmente infraconsciente. Normalmente tenemos el consciente y el subconsciente, que son los que actúan en el estado normal de las personas, de la gente común y corriente. Pero últimamente ya han sobrepasado los límites del consciente y del subconsciente y se han vuelto infraconscientes. En mi libro Animales intelectuales y seres autoconscientes hay una escala de los estados de conciencia que comienza esa escala de abajo hacia arriba en el infraconsciente. Entonces, en el caso de las personas comunes y corrientes, hay una experiencia que se llama la pesadilla. Todos ustedes han debido experimentar la pesadilla. Es cuando se ingresa en esas horas en que el cuerpo duerme en las regiones infraconscientes de la propia naturaleza. Entonces nos vemos generalmente perseguidos por criaturas monstruosas que nunca les vemos la cara, ¿verdad? Nadie ha visto nunca que el monstruo que le persigue es un gorila o es un dragón o cosas así, porque no le pueden ver la cara. Y eso se debe a que la percepción extrasensorial en el infraconsciente es ciega. La percepción es ciega. El ciego puede oír, puede escuchar a la persona que le habla o que le hace alguna acción, pero nunca le ve la cara. Nunca sabe cómo es. Así acontece con las pesadillas. Nunca podemos percibir la figura de aquello que nos persigue o que nos quiere devorar. Así pues que el infraconsciente ya ha tomado cuenta de más o menos el 60 o el 80% de la humanidad terrícola. Por eso es que las personas roban, matan, mienten, engañan, adulteran, sin sentir el mínimo remordimiento. Cuando ya las personas cometen delitos sin sentir remordimiento, es porque ya no tienen el principio
espiritual llamado alma. De modo que hay muchísimos millones de desalmados viviendo aquí en este planeta llamado Tierra. Desalmados. Es porque ya no sienten el mínimo remordimiento de cometer cualquier delito. Y hay personas que se consideran como grandes personajes y están en esas condiciones, sobre todo en los niveles gubernamentales. Casi siempre están los pueblos gobernados por personajes sin alma, desalmados. Por eso es que aplican sin ninguna piedad sus decretos, sus leyes. No les importa quién caiga en desgracia. No les importa quién sufra. De modo que casi todos los países de nuestro planetita están gobernados por desalmados. Así pues que la infraconsciencia ya se ha adueñado del nivel de ser de los seres humanos del planeta Tierra. En otros planetas de nuestro propio sistema solar no existe esa clase de criaturas. Y me han dicho que cuando algún ser humano de otro planeta aparece con características de tipo hanasmusiano, lo despachan para el planeta Tierra. Porque aquí sí pueden vivir los hanasmusianos y viven felices y tranquilos, y son millonarios y famosos. Pero en otros planetas, donde ya fue superada por mucho la condición humana, no pueden vivir felices los hanasmusianos, quiero decir los desalmados, los perversos. De modo que debemos esforzarnos mucho los que estamos en este camino para no cometer actos infraconscientes, sobre todo ese que se llama la mentira. Comúnmente las personas mienten y se quedan tranquilas. No sienten el remordimiento. Cuando una persona siente remordimiento, eso es un signo de que puede cambiar, de que siente dolor por el mal que ha causado, por el delito que ha cometido en contra de sus semejantes. De modo que, mediante los esfuerzos íntimos para autorrecordarnos, podemos evitar cometer los delitos más graves. ¿Cómo es que se les llama a los delitos más graves que comete el ser humano? ¿Cómo se les llama a los delitos más graves que cometen los seres humanos? Los delitos más graves que comete el ser humano se les llama pecados capitales. Pecados capitales. Por ahí hay una clasificación eclesiástica
que tiene otra clase de nombres para los delitos, les llaman delitos o pecados veniales, como diciendo sin importancia, como la mentira, por ejemplo. Dicen, hay una mentira piadosa. Mentira piadosa. De modo que es necesario esforzarnos todos los días para no cometer ningún pecado capital contra nadie. Por ejemplo, un insulto. Eso no es un pecado capital. Un insulto eso no es un pecado capital. Porque proviene de la ira, sí señor. Y la ira es un pecado capital. De modo que debemos impedir que ese poder sagrado llamado el Verbo sea utilizado por alguna entidad que tenga el nombre de pecado capital. El poder del Verbo es un poder sagrado. De modo que cuando alguien insulta a otro, está degradando el poder de la palabra, del Verbo. Y eso nosotros, los que andamos por el camino secreto, no debemos permitirlo. Y para que eso no acontezca, no debemos olvidarnos de sí mismos. Porque cuando nos olvidamos de sí mismos, perdemos nuestra entidad, nuestra identidad. Y cuando alguien no tiene identidad, entonces el diablo se lo apropia. El diablo es lo mismo que Dios. No podemos verlo, pero su acción está presente en nuestros actos. De modo que podemos estar actuando de acuerdo a Dios o de acuerdo al diablo. ¿Y de qué depende eso? Sí, señor, correcto. Eso depende exclusivamente del estado de alerta. Porque el diablo se aprovecha de nuestra inconsciencia, de nuestra falta de recuerdo de sí mismos. Entonces, toma las facultades. ¿Cuáles son las facultades que puede tomar el diablo? Los 5 cilindros. Las 5 funciones. De modo que las 5 funciones deben estar bajo el control de ¿quién? De nosotros mismos. De nosotros mismos. De nuestra propia conciencia. Y esto deben ustedes entenderlo como algo muy cotidiano. No es que debe haber un momento especial para practicar la enseñanza, no, es constantemente, hasta que toda la idiosincrasia del conocimiento gnóstico se vuelva la base fundamental de nuestro pensar, de nuestro sentir y de nuestro actuar. Cuando no es así, no podemos avanzar, porque siempre volvemos a lo mismo. Como dicen los mexicanos, vuelve la burra al trigo. Si no estamos alertas y vigilantes, como el vigía en épocas de guerra, fácilmente perdemos nuestra identidad. Fácilmente.
basta con que nos identifiquemos con algo, con alguien, para quedar sin identidad. De modo que deben ustedes comprender que la identidad es algo sagrado, pertenece a la conciencia. Cuando nos identificamos con algo o con alguien, entonces nuestra conciencia se anula, queda anulada, queda impedida de actuar. Y eso no debemos permitirlo. Así es que todos los aconteceres del diario vivir vienen a formar parte del enemigo secreto. Vienen a convertirse los aconteceres en armas que utiliza el enemigo secreto. ¿Quién es el enemigo secreto? El ego pluralizado, con sus diferentes agregados psicológicos. Dicen que el héroe mitológico llamado Perseo pudo cortar la cabeza de la medusa porque no se distrajo. Todos los que intentaron cortar la cabeza de la medusa fracasaron. Quedaron convertidos en piedras. De modo que Perseo resulta ser, en el contexto de la sabiduría esotérica, el héroe solar que la medusa no pudo convertir en piedra. Miles y millones de seres humanos se están convirtiendo en piedra cada día, porque están bajo la acción de la medusa, con su cabeza infestada de serpientes. De modo que no deben olvidar ustedes que necesitamos tener siempre muy lustroso y muy brillante el escudo de Perseo. Esto es el estado de alerta. Es el escudo. Por más que la medusa, el ego, intente hipnotizarnos, si estamos en estado de alerta, no lo consigue. Pero si nos distraemos, si nos dormimos, si perdemos nuestra identidad, aunque sea por algunos minutos, ya la medusa nos domina, nos controla, nos maneja. Y cada vez que perdemos nuestra identidad, perdemos enormes cantidades de energía. El combustible que necesitamos para crecer. Nadie puede crecer sin tener una fuerza impulsora. Digamos una planta. Si sembramos una planta y no le ponemos su combustible para su crecimiento, entonces la planta no se desarrolla y acaba muriéndose. De modo que necesitamos la economía de nuestras fuerzas. Cada vez que ponemos en silencio el proceso mecánico de la mente, ahorramos energía. Porque la mente es como una loca de la casa que no para de hablar, no para de charlar,
estupideces. La observación del proceso mental nos lleva a la conclusión de que la mente es un instrumento de la invisibilidad. Todo lo imbécil que son las personas les viene de su pensar, de su raciocinio, de su lógica, de su punto de vista. La mente genera entre los grupos multitud de discusiones, multitud de actitudes negativas y perversas. De modo que en cualquier reunión que se realice con algún propósito benéfico, entra el diablo y lo arruina todo. A nivel pequeño y a nivel gigante. Por eso es que las grandes organizaciones no resuelven nunca ningún problema. Las grandes organizaciones. Hay una que a mí me llama mucho la atención, porque parece que su propósito es divertirse. Su propósito de sus reuniones es las grandes comilonas, los espectáculos privados de sexo y de bebida alcohólica. Cree uno que se reúnen los grandes señores para discutir y arreglar algún asunto, y en el fondo lo que van es a divertirse. Por eso no resuelven nada. De modo que esa tal organización llamada Estados Americanos, Organización de Estados Americanos, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Dónde está algún hecho concreto de esa tal organización? Y la otra mayor todavía, llamada la ONU. Los judíos de Israel hacen lo que les da la gana. Y la tal ONU esa, ¿qué cosa les ha resuelto, digamos, al pueblo palestino esa ONU? Los israelitas siguen bombardeándolo y ocupando sus territorios. De modo que en todo eso está el ego, actuando, manejando, determinando y especialmente divirtiéndose. De modo que en la formación de nuestro grupo de esotéricos no debe existir la acción del ego. No debe existir resentimientos. No debe existir odio. Que todas las malezas dejen claro el camino. Así reza uno de nuestros rituales. De modo que el ego no debe tener lugar en nuestras acciones personales y grupales. Para eso tenemos un conocimiento, una enseñanza, para elevarnos, para resolver por el camino justo todas las inconveniencias que el ego siempre propone. Así es como podemos avanzar en este camino. Y lo que queremos es avanzar. Lo que queremos es ganar, nunca perder. Nosotros no somos perdedores. Nuestros maestros no nos han enseñado a perder, sino a ganar. Jesucristo no fue ningún perdedor. Samael no fue ningún perdedor. Buda no fue ningún perdedor. Y por eso su sabiduría y su enseñanza perdura hasta hoy.
Más de 2000 años que Jesús dio la enseñanza y sigue vigente. Más de 5000 años, 7000 años del budismo y sigue vigente la enseñanza. El que los miembros de esas sagradas instituciones llamadas budismo, islamismo, cristianismo, no cumplan, eso es otra cosa. Pero la enseñanza siempre dice lo mismo. Los 10 mandamientos de Moisés están vigentes. ¿Y cuántos años hace que vivió Moisés y transmitió ese conocimiento? ¿Cuántos siglos? ¿Cuántos milenios? De modo que los seguidores de esas sagradas instituciones son los que han tergiversado todo, llegado hasta el punto de declarar que guerras santas. ¿Qué de santo puede haber en una guerra donde se están matando? A ver, donde se están odiando. Guerra santa. A todo le coloca un nombrecito bien agradable, ¿no? La guerra santa. Los cruzados, los templarios, toda esa caterva de asesinos que antes de mostrar el alma mostraban la espada. De modo que nosotros debemos comprender la esencia misma de la religiosidad en nuestros propios actos. Porque eso de creer es muy fácil, pero eso de actuar ya es otra cosa. Debemos utilizar nuestro poder ejecutivo para cambiar nuestro nivel de ser. No nos interesa el nivel de ser ajeno, nos interesa el propio. Así es que nos olvidamos de la vida ajena y trabajemos con eso que se llama el respeto al derecho ajeno, es la paz. Pero no todas las personas pueden practicar el respeto al derecho ajeno, porque eso requiere de un esfuerzo y de un estado psicológico muy especial. Solo una persona que vive en estado de alerta puede de verdad respetar el derecho ajeno. Muchas gracias por escucharme. Seguiremos estudiando todos estos asuntos inquietantes, importantes, todos los días martes. No olviden que el que estudia adquiere el poder de saber. Muchas gracias.